pero sí es una condición frecuente que para motivarnos hemos reforzado la necesidad de sentir estrés. Tóxico en el contexto de que al estar en contacto en nuestros órganos mucho tiempo con el cortisol, es como si presionas mucho a un órgano, eventualmente ese órgano va a empezar a demostrar fallas. O sea, por mucho va a responder, va a echar mano de todos sus mecanismos adaptativos hasta que ya no va a poder. Te haces tolerante a la respuesta a la adrenalina. Entonces tu cuerpo, cuando necesita generar una respuesta adaptativa, entonces tiene que lanzar más. Y entonces tiene que lanzar cada vez más. Entonces sí nos volvemos adictos a cierta sustancia. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Dosis de Salud. Yo soy Irán Hurtado y como siempre los saludo con muchísimo gusto. Gracias de verdad por hacernos el honor de acompañarnos. Ya saben que pueden ver un episodio nuevo con nuevos temas todos los miércoles en nuestro canal de YouTube en punto de las 7 de la noche en el canal Salud 180. No solamente en YouTube, sino también en todas nuestras redes sociales. Por ejemplo, en TikTok nos damos a la tarea de hacer estas charlas un poquito más cortas con clips más pequeños para que ustedes puedan disfrutar de estos temas de una manera mucho más rápida y mucho más concisa. Hoy tenemos un tema bien interesante porque vamos a hablar del estrés y su adicción. ¿A poco no? De repente, pues sí, vivimos en una de las ciudades más complicadas de todo el planeta y hablamos acerca de lo malo que es el estrés, pero ¿se han preguntado si quizá alguno de ustedes es adicto a sentir estrés? Así que quédense porque aquí vamos a contestar esta pregunta. Y para eso, el día de hoy nos acompaña un especialista. Él es el psiquiatra José Javier Mendoza Velázquez, quien está aquí con nosotros para hablar acerca de este tema. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, es un gusto. Vamos a hablar de este tema que muchos hablan, pero creo que de repente poco se sabe. Y sobre todo que no se aborda de la manera en la que se debería de abordar. Ya estábamos platicando tú y yo antes del aire y yo te decía que, doctor, creo que yo soy adicto de repente al estrés, porque cuando estoy tranquilo, cuando estoy relax, como que me hace falta algo. ¿Se puede ser adicto al estrés? Vamos a partir, antes que nada, el estrés es normal. Ajá. O sea, todos necesitamos sentir estrés para motivarnos, necesitamos sentir estrés para cambiar la posición en la que estamos para buscar algo nuevo. Es parte de estar en contacto con un mundo tan cambiante y como bien mencionas, ¿no? O sea, tú sabes que en la Ciudad de México no puedes salir solo con sombrilla, ¿no? Tienes que salir con sombrilla, pero también tienes que poderte quitar un abrigo. El impermeable. O el abanico. Y si vas a tomar transporte público, el estrés va aumentando, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas que van a cambiar tu estrés. Sales con tiempo, pero ocurre algo, el estrés. Y estamos siempre bajo estrés. Esta es una situación que es normal. Lo normal es sentir estrés y que nuestro cuerpo, nuestro sistema, se vaya acoplando a esa demanda, resuelva y el estrés se calme. Cuando hablamos de adicción al estrés, no es un diagnóstico como tal. O sea, no vamos a decir, tiene usted diagnóstico de adicción al estrés. Ese diagnóstico no existe. Pero sí es una condición frecuente que para motivarnos hemos reforzado la necesidad de sentir estrés. O sea, seguramente has hablado con alguien que te dice, es que yo bajo presión trabajo mejor. Y hay muchísima gente que va buscando esa presión creyendo que va a trabajar mejor. Y sí, o sea, empiezas a sentir un poco más de necesidad de resolver las cosas rápido, tu cerebro empieza a recibir un poco más de flujo sanguíneo, en el modelo ideal, glucosa y oxígeno. Normalmente tenemos que estar muy conscientes de eso cuando vamos a tener una demanda de estrés. O sea, por ejemplo, no sé, tengo que una entrega, ¿no? Entonces todos entramos en estrés y resolvemos. Es un mecanismo primitivo de supervivencia, ¿no? Esta necesidad que tenemos que estar siempre alerta. Ahora, esto no se puede prolongar por mucho tiempo porque ahí vienen los problemas para la salud, ¿no? Sí, justo lo que dijiste es tanto la respuesta o como el problema. O sea, la respuesta adaptativa como la enfermedad. O sea, normalmente cuando una situación nos saca de nuestro equilibrio, nuestro cuerpo responde con estrés. ¿Cómo responde esto? O sea, algunos de nuestros sistemas identifican el cambio, cualquiera que sea el cambio. O sea, un cambio que puede ser tan difícil de sentir como un cambio de presión, un cambio que puede ser como, no sé, estuve a punto de chocar y siento que algo pasa. Y en ese momento ocurre una respuesta desde mi sistema nervioso central que identifica esta condición de riesgo. Esta condición activa una alerta a través del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y esto es importante porque a partir de ahí
todo nuestro cuerpo se comunica en un instante y empieza a prepararse para la respuesta. Como bien decías, es súper primitivo. O sea, mi estrés no puede identificar si me está persiguiendo un predador o si estas palomitas azules nunca llegaron. O sea, cuando esta situación, o sea, el cuerpo no logra identificar que, no sé, que la causa de estrés es algo, no sé, tan sencillo de esperar, socialmente relacionado a algo. El cuerpo sabe que solamente algo malo está pasando. Pero puede, o sea, el cuerpo reacciona en su manera inicial como me puedo morir. Claro. Entonces, tu conocimiento, tus herramientas te van dando un par de respuestas para bajar la respuesta al estrés y responder de la manera correcta. Claro. Habría entonces una confusión con el estrés y la adrenalina, ¿no? Justo. Y lo que dices es porque no hay estrés sin adrenalina. Entonces, si tuviéramos una pobre respuesta a la adrenalina, ¿qué es lo que ocurre precisamente cuando has estado bajo estrés mucho tiempo? O sea, supongamos que has vivido bajo estrés años, ¿no? Como vive muchos años en esta ciudad. Sí. O que trabajas en un trabajo estresante, ¿no? Claro. O sea, mencionabas bien, ¿no? O sea, estas dinámicas de tener que tener algo rápido o trabajar en la salud. O sea, porque también trabajar en un área de urgencias, trabajar en situaciones de emergencias, te mantiene siempre con estrés. Entonces te haces tolerante. Pero no te haces tolerante a que aguanto muchas veces, no. O sea, te haces tolerante a la respuesta a la adrenalina. Entonces tu cuerpo, cuando necesita generar una respuesta adaptativa, entonces tiene que lanzar más. Y entonces tiene que lanzar cada vez más. Entonces sí nos volvemos adictos a cierta sustancia. Y es que más que así, o sea, porque la adrenalina no es algo de lo que te puedes, o sea, lo necesitas para vivir. Pero normalmente lo que nos volvemos de alguna manera es tolerantes a la respuesta adrenérgica y entonces nuestro cuerpo empieza a responder con más. ¿Qué es lo que libera todas las hormonas de la glándula suprarrenal? Y empieza a liberarse, como mencionas, la adrenalina y el cortisol y todas estas hormonas que son las reguladoras del estrés. Entonces, nos estresamos, nuestro organismo entra en un mecanismo de defensa, de alerta. En ese momento, pues nosotros, el cuerpo no sabe identificar si, como bien decías, nuestra vida está corriendo peligro o simplemente sea una situación mucho más sencilla, ¿no? Nuestra mente sí, nosotros lo sabemos, pero el cuerpo no lo reconoce en ese momento. Nuestro organismo empieza a secretar estas sustancias que es la adrenalina y el cortisol. Son diferentes entre ellas. La adrenalina, ¿quién secreta la adrenalina? En la glándula hipófisis, en la glándula suprarrenal se liberan tenemos sustancias. ¿En dónde estaba el riñón? Justo a la altura del riñón. Ay, sí. Ok, yo por acá. No, por acá. La hipófisis libera la adenocorticotropina, que es la que hace. ¿Otra vez cómo era? Adenocorticotropina. Okay. O sea, esta hormona lo que hace es que se libere en la glándula suprarrenal el cortisol. Perfecto. Entonces ahí es donde funciona toda la respuesta al estrés. Y esta adrenalina es la que prende todos nuestros sentidos, todos nuestros órganos y todo en nosotros. Ahora también segregamos cortisol, que esta es una palabra una sustancia que se está haciendo muy popular a través de las redes sociales. Fíjate que vamos con fines académicos, darle corticoides o cortisol a todo. Ok. Que son ¿La adrenalina también? Sí. Que se liberan en la corteza, o sea, corticoide, cortisol. Por eso es de la corteza suprarrenal. Entonces, las glándulas de la corteza suprarrenal, o sea, la corteza suprarrenal como glándula, es la encargada de esta respuesta. Sí. Entonces, el cortisol se volvió como muy popular de repente, ¿no? Como un vínculo para poder entender. Porque el cortisol es una hormona necesaria, pero eventualmente es una hormona que puede ser tóxica. Claro. Tóxica no a la manera que nosotros de repente relacionamos la toxicidad. O sea, no que es tóxico como el plomo, como el ex o la ex. ¿No? Exacto. Pero es tus relaciones anteriores, no. Es tóxico en el contexto de que al estar en contacto en nuestros órganos mucho tiempo con el cortisol, es como si presionas mucho a un órgano, eventualmente ese órgano va a empezar a demostrar fallas. O sea, por mucho va a responder, va a echar mano de todos sus mecanismos adaptativos hasta que ya no va a poder. Y eso ocurre también con nuestro sistema nervioso central. Ocurre, por ejemplo, no sé, como ejemplo, cuando una persona está sometida a estrés desde niño, o sea, personas que han estado en condiciones de violencia o abuso, son personas que están bajo en modo de supervivencia. Siempre.
O sea, en algunos lugares del planeta, en algunos lugares o en familias disfuncionales, normalmente estas personas se hacen muy tolerantes a esta respuesta y entonces muy frecuentemente una de las condiciones que hemos visto es que las personas, por ejemplo, con depresión a edades más tempranas son personas que tuvieron exposición al estrés de forma muy temprana. Y constante. Exacto. Okay. Entonces, la forma en la que respondemos es a través de ciertas manifestaciones que pueden desembocar en una enfermedad o un trastorno mental. ¿Cuánto se puede sufrir o experimentar el estrés? Que sea esta cuestión de adrenalina, de supervivencia, de hacer bien las cosas, y cuánto ya se vuelve un problema para nuestra salud. Fíjate que lo que tocas es muy importante porque es muy variante, o sea, más bien se adapta a cada persona. Hay personas que tienen una resiliencia infinita, hay personas que tienen una capacidad de gestión del estrés muy grande y hay personas que no tienen ninguna. Y en este punto, insisto, depende de muchos factores, o sea, desde tu genética, o sea, naces con una capacidad. Es cierto. Pero después viene todo tu proceso de desarrollo, o sea, qué tan nutrido estás, qué tanto estás sufriendo a lo largo de la vida, qué tanto entras en contacto con consumo de sustancias. Desde temprano, cómo va cambiando todo eso para que pues, eso va condicionando tu respuesta eventualmente al estrés. Y esto, insisto, ¿no? O sea, cuando tú ya vas avanzando a lo largo de la vida, pues, no sé, todos tenemos una respuesta distinta, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? Yo creo que se basa principalmente en la disfunción. Cuando a mí me preguntan cuándo tengo que ir a un psiquiatra, siempre digo cuando hay una disfunción y la disfunción es significativa. ¿Qué me refiero con disfunción? O sea, si por tu estrés ya estás discutiendo con todo el mundo, o sea, ya tienes una dinámica social, estás irritable o no estás comiendo o no puedes dormir o empiezas a sentir síntomas físicos porque el estrés, o sea, tu cuerpo al identificar el estrés se pone en modo lucha o se pone en modo huida, te paralizas. Entonces los músculos se tensan. Aprietas la mandíbula para proteger la lengua, el cuello queda rígido para que tus ojos se dirijan al frente, el raquis, toda la columna vertebral se tensa poniéndote en modo alerta. Entonces tus órganos también empiezan a sufrir su presión sanguínea. Claro. O sea, el intestino grueso y todo eso, ¿no? No respiras bien y profundo. Y no sé si has notado, pero las personas más estresadas también tienden a tener estos problemas del colon. O sea, se dilata más frecuentemente el colon porque no tienen tanto riego sanguíneo en ese momento porque están bajo más estrés. Exacto. Y está toda la energía está en el cuerpo para huir. Entonces, esto empieza a generar eventualmente puntos de dolor. Claro. Que puedes tener cefalea, puedes tener disfunción temporomandibular, puedes te cae el pelo, ¿no? Te mueve las uñas, dolores musculares, etc. Y estos dolores musculares a veces son la causa de consulta. Claro. Oye, y mucha gente que nos está escuchando y viendo podría decir, bueno, y si todo esto me duele y si todo pasa en mi organismo, ¿por qué me puedo hacer adicto a esta cosa tan espantosa? Porque insisto que hay muchos reforzadores sociales al estrés. O sea, históricamente hay un valor más que nada de la productividad sobre el esfuerzo. O sea, si tú tienes un trabajo con un resultado a entregar, es probable que ese resultado esté vinculado a una productividad y tenga un que eres buena, que eres excelente en lo que haces, claro. Pero igualmente podrías organizarte para poderlo hacer de forma correcta, con los tiempos. Esto no ocurre normalmente. Y generalmente y en México menos las cosas que hacer. Sí, y como mencionas, no somos una sociedad que tienda a planear. O sea, es como si te piden una cita y dices, híjole, lo veo entre uno y otro, ¿no? Sí. Cuando en otras sociedades te dicen, claro, tu cita es el próximo mes de agosto a las 11 de la mañana. Tú dices, pero ¿cómo voy a esperar hasta ese entonces? Es que ese es el tiempo que tengo libre para trabajar. Así debería ser. Sí, ¿no? Ese tipo de gestión no es tan común en las sociedades latinoamericanas. O sea, sí es muy de... cultural. Y también es como muy de nuestra experiencia emocional, nuestra tolerancia incluso. Es muy frecuente, ¿no? Que las personas que tenemos dificultad para identificar nuestras emociones tengamos como única emoción identificable la ansiedad. Sí. Sí, porque a veces ni siquiera tenemos tiempo para darnos el tiempo de identificar nuestras emociones, ¿no? O sea, empezamos tan temprano el día, estamos tan saturados de cosas a lo largo del día, llegamos a casa y lo único que queremos es dormir, que no te da tiempo de entrar a lo mejor como una meditación de observación profunda, de saber qué es lo que me está pasando y qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Ahora,
ya nos dijiste, sí nos podemos ser adictos al estrés por este factor social, ¿no? De reconocimiento social, porque socialmente estamos acostumbrados a movernos y a desempeñarnos de tal manera. ¿Hay alguna otra forma o alguna otra razón por la cual nos hagamos adictos al estrés? Fíjate que hay muchas adicciones que a lo largo del tiempo se han ido estudiando, que son las que le llaman adicciones a procesos, como el gambling o como el jugar, que es ¿no? el apostar, ¿no? Ajá. O incluso, ¿no? Esta experiencia adrenérgica, ¿no? Esta búsqueda de lo novedoso. Que hay personas, bueno, hay tipos de personalidad o ciertos trastornos que favorecen este tipo de conductas. Personas más impulsivas, personas con características de siempre estar buscando algo que les dé como nuevos estímulos, tienden a tener más valor sobre la experiencia adrenérgica. No el estrés de, o sea, no sé, estar siempre preocupado porque alguien te va a pedir algo, ¿no? Que a veces ese es el estrés al que de repente es, ¿por qué no dejas tu trabajo? Entonces te sales del trabajo y no tienes que hacer, ¿no? O sea, no sabes qué hacer porque nadie te está pidiendo 3 cosas que urgen para ayer, ¿no? Que es de repente lo que le pasa a los jubilados, ¿no? Sí, no, y tal cual. O sea, vienes de una dinámica que es crónica. Pero está este otro tipo de personas que buscan el estrés. O sea, es como cuando me acuerdo que mi papá siempre decía que a qué ibas al cine si ibas a sufrir. Es que vamos a sentir. Sí. O sea, tú vas a experimentar cualquier emoción. O sea, vas por miedo, vas porque quieres llorar poquito, vas porque te quieres reír, y es experimentar controladamente las emociones. Que es de repente lo que le pasa a la gente que tiene muchos tatuajes, que es adicta a tatuarse, o a la gente que de repente se puede cortar. Fíjate que, digo, independientemente, yo creo que, por ejemplo, en el contexto de los tatuajes hay un cambio emocional, un cambio social muy marcado hacia los últimos años. O sea, creo que las condiciones mejoraron, es menos el sufrimiento, entonces la gente se tatúa más porque también hay una mejor recepción social. Claro. Sin embargo, sí creo que cuando te vuelves así como, no sé, te tienes que estar siempre generando esta lesión. O sea, si te tatúas, te ves una vez en la vida, 2, 3 veces en la vida, pues tampoco es como que tengas un trastorno. Pero sí, tampoco llamaría yo propiamente trastorno, pero sí es muy común que este contacto con la experiencia dolorosa controlado pudiera tener una representación en tu personalidad, que no necesariamente tendría que ser una disfunción. Y la otra que mencionabas, ¿no? Que cortarse. Cuando nosotros tenemos las dificultades para entender la experiencia emocional, buscamos formas de entenderla más fácil. Entonces, por ejemplo, la gente sí entiende la ansiedad. La ansiedad no es como que no la puedes entender. Tienes el miedo, sí, es demasiado, ¿no? Y hay emociones muchísimo más complejas, como el sentirte frustrado porque no terminaste las cosas a tiempo o porque hiciste todo lo necesario y aún así el resultado no fue el esperado. O sea, no es lo mismo, pero en el cuerpo de repente todo se vuelve ansiedad. Porque como no lo vamos analizando a tiempo, o sea, hoy me peleé al salir de casa porque, no sé, no hice algo que me habían pedido que hiciera, ¿no? En mi familia. Entonces ahí, en lugar de analizar mi momento emocional y resolverlo, me lo quedo. Entonces eventualmente voy manejando y alguien se me atraviesa. ¿Te acuerdas? Y empiezo a sumar. Y de repente es, ¿por qué estoy respondiendo tan exageradamente a una condición que es tan sencilla como se atravesó? Te volviste un Ajax Express. Porque empezaste a acumular esta experiencia estresante hasta que la explotas. En lugar de esto, igual como mencionabas hace un rato, ¿no? Tener un momento de punto de partida. O sea, por ejemplo, cuando me toca trabajar en situaciones estresantes, que per se son estresantes como emergencias, el primer punto para trabajar con un equipo que pudiera ser resiliente es, a ver, nos sentamos, entramos en contacto con todo, porque creo que es una versión muy importante para entrar en contacto con el momento, es tus piernas y todo, que estén como en contacto todo tu cuerpo con la superficie, ¿no? Y empieza a respirar para que empieces a entender cómo te sientes. Y esto es un buen punto de partida en general cuando sabes que va a haber un día estresante. O sea, tienes una experiencia que va a ser estresante, una entrevista, o vas a hacer alguna, no sé, algo nuevo, una presentación, o incluso vas a conducir en algún lugar que te genera estrés. Entonces te preparas, y otra cosa que es importante, el estrés desgasta. Entonces el cuerpo necesita oxígeno y necesita glucosa. Entonces la mayoría de nosotros no es como que cuando vas a tener una experiencia estresante dices, voy a pensar en mi cuerpo, voy a tomarme algo que me dé sodio, líquidos y que me dé glucosa, ¿no? O sea, no, te vas así y tu cuerpo empieza a sufrir y empieza a desgastarse.
Entonces, si nosotros fuéramos tan conscientes de cuánto estrés vamos a tener a lo largo del día, podríamos prepararnos para esto y evitar algunas situaciones y entender algunas otras, ¿no? Claro. Y la otra que mencionabas, ¿no? Cuando al terminar el día analizas todo de una manera lo más objetiva posible, identificas también que tuviste cosas gratificantes que no todas fueron asociadas a la experiencia de la enérgica, le puedes empezar a dar valor a otras cosas. Claro. Ahorita que estábamos platicando acerca del término cortisol, que ya nos decías que agrupan pues varias sustancias, ¿no? Entre ellas la adrenalina, y que platicábamos cómo este término se está volviendo muy popular a través de las redes sociales, básicamente para venderte pues productos, porque también lo están asociando mucho a la belleza. ¿Es cierto esta situación? O sea, sí te puede cambiar la cara, sí te puede, como dicen estos infomerciales disfrazados de reels, que te vuelves más cachetón, que se te hace la cara un poco más grande, que los ojos cansados, que la ojera, todo esto. ¿Es cierto? Todo es cierto. Todo es cierto. O sea, un cuerpo desgastado se va a ver. Empieza a ser más difícil que pierdas peso, por ejemplo. Incluso muchas veces es más difícil que si estás bajo mucho estrés tengas, no sé, una buena regulación del sueño, de tus necesidades alimentarias. Muchas veces hay personas que muy vinculadas al estrés tienen que, insisto, resolver a través de un satisfactor inmediato la situación de estrés, como es el caso de comer, como es el caso de convertir la experiencia emocional en una experiencia manejable. Entonces, bajo estas experiencias es muy común que no podamos tener una estructura. La estructura es la versión más sencilla para disminuir el estrés y a través de esta estructura nosotros poder tener como un poco más de control sobre estas vertientes que nos llevan a tener este impacto. Un poco más de orden. Pero sí es cierto que igualmente un cuerpo bajo más estrés, con que se vive más tiempo en emergencia, pues empieza a descuidar zonas que son pues prescindibles, Se ¿no? manifiesta en el físico. Se empieza a manifestar en algunas condiciones de manera muy particular y eventualmente también, o sea, insisto que estas manifestaciones tóxicas de estar en contacto tanto con el cortisol van generando como una aceleración del daño neuronal, del daño de algunas células que son células que se replican comúnmente también, como es el caso de la piel. Y pues bueno, si igualmente pues no te hidratas, no tienes o sea, es que el estrés lo vamos a vivir, Ejercicio ni nada. pero tenemos que reducir el daño que el estrés nos genera. ¿El cortisol se puede medir con algún Se estudio? puede medir, pero es muy frágil. Ajá. O sea, nosotros podemos medir tanto en sangre como en saliva, hasta en el pelo, para poder ver qué tan expuesto a lo largo del tiempo has estado, o incluso en cuestión de psiquiatría forense también se llega a hacer, o incluso también se puede medir en la orina. Sin embargo, o sea, digamos que el cortisol es muy poco estable en el cuerpo. Entonces, si nosotros hacemos una medición, es muy variable de acuerdo al momento. O sea, si hoy te acaban de decir, vas a tener una... No. Y en ese momento te lo miden, vas a salir alto. Ajá. Pero si llegaste súper tranquilo hoy, porque hoy fue un buen día, todo salió muy bien, pero hoy es un día único porque todos los demás son días caóticos, vas a salir mejor. Y no necesariamente representa lo que significa. Particularmente eso es en sangre y en saliva. O sea, En el pelo es más constante porque, bueno, se puede detectar qué tanto has estado expuesto a cortisol en algunos otros tejidos. ¿qué pasa con el pelo? Te lo puedes ¿Se medir seca? también. ¿Pero se seca el pelo? ¿Se ve apagado? ¿Qué pasa? No. Nada más hay rastros de cortisol. Ahí puedes identificar ciertas sustancias. ¿Hay medicamento para controlar el cortisol? Fíjate que vuelvo al mismo punto. El cortisol lo necesitamos. Lo necesitamos, claro. Lo que tenemos que controlar es la respuesta. Ajá. O sea, por ejemplo, cuando tú estás ya pensando que al estrés llegó la disfunción, tú vas, consultas a un profesional, el profesional va a analizar si a través de esto que te devuelvo estructura, por ejemplo, ¿no? Empiezo a trabajar con una persona profesional de la psicología, un psicólogo que tenga conocimientos en todo este tipo de modelar comportamientos, y en ese uno ofrece, ¿no?, un cambio de estructura, priorizar actividades, y empiezo a trabajar, es probable que con eso se resuelva. Ok. Pero hay personas que no, o sea, ya no puedo dormir, entonces ya necesito Terapia y medicamento. trabajar con el psiquiatra, ¿no? Bueno, entonces estos productos de cómprate estas capsulitas que te van a hacer ver más guapo o guapa, no funcionan. Pues funcionen como, no sé, si tú cuidas tu piel por fuera, va a funcionar tu piel por fuera, aunque por dentro la sigas lastimando. Esto es algo que vuelvo al mismo punto. Yo creo que es un poco más, sí hay formas de maquillar o disfrazar el impacto que el estrés genera en nuestro cuerpo, que eso es lo que promueven algunos de estos productos.
O sea, es tápate tantito que se te vea la ojera, ¿no? O sea, es ponte tantito aquí que va a hacer que aguantes más estrés, pero que no se te note, ¿no? Entonces yo creo que la dinámica es eso. O sea, es vive con estrés, pero que no se te note. Entonces lo que tenemos que hacer es replantear qué es lo que nosotros necesitamos. Vivir con estrés no es solo cómo te ves. Vivir con estrés va a impactar en todo. O sea, en tu colon y va a impactar en tus articulaciones, va a impactar incluso, ¿no? O sea, el desgaste articular que generalmente acompaña al ir envejeciendo se acelera, ¿no? O incluso, ¿no? Los dolores, como mencionabas, el aceleramiento de la caída del cabello o enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes se ven, ¿no? Más favorecidas ante una vida llena de estrés. Pero bueno, cuando tienes una piel elegante y tersa, muchas personas dejan de estar conscientes, ¿no? De lo que significa. Sí, no es como un recordatorio. Autocuidado. Exacto. Yo sí creo que todos estos productos acompañados de autocuidado correcto no son necesariamente malos, pero tampoco son mágicos. Okay. O sea, no sustituyen a una rutina nutricional correcta para que, pues bueno, tu cuerpo necesita nutrición para corregir estos problemas del envejecimiento. Y si también que otra de las causas de estrés en esta sociedad actualmente es el peso. Vivimos bajo unas restricciones extrañísimas de peso e incluso a veces el uso de múltiples cosas para controlar el peso. Sí. Entonces, sí es como... Y es a lo donde quería llegar, porque justamente qué bueno que tocaste ya las consecuencias de padecer estrés en largo periodo, ¿no? Que son estas enfermedades crónicas, estas enfermedades que ya sabemos, diabetes, hipertensión, cáncer, me imagino que también está aquí involucrado en toda esta situación. Y justamente no solamente la alimentación se ve relacionada con el padecer estrés, sino también el consumo de sustancias, más comúnmente alcohol y drogas, ¿no? Fíjate que ahorita que lo tocas, todos tenemos diferentes predisposiciones para empezar ciertos consumos. De manera muy particular, uno de los consumos más socialmente aceptados y más frecuentes es el alcohol. Sí. Ha cambiado también por el incremento de la percepción social del consumo de cannabis, porque también es muchísimo más fácil pensar en consumir cannabis hoy en día que hace unos años, ¿no? Entonces ha aumentado mucho en personas con altos niveles de estrés el consumo de alcohol y el consumo de cannabis. A diferencia de otras drogas, ¿no? O sea, hay otras drogas que incluso generarían más estrés, ¿no? Que eso es, no sé, o sea, muchas veces, particularmente en forma crónica, es alcohol y algunas otras sustancias sedantes. Hay otras sustancias sedantes que son comunes, pero son, por ejemplo, bajo prescripción médica, como los medicamentos para las benzodiazepinas, o que no es que sean malas, pero bueno, fuera de indicación, pueden llegar a ser también. Claro. Y sí, tenemos esta parte de donde al principio en el consumo de estas sustancias que estamos platicando, pues sí puede haber un alivio, ¿no? Y creo que de repente una copita de vino es recomendable, hasta donde yo me quedé, o ya no, como... Pues mira, más que, o sea, vuelvo al mismo punto, no se trata de poner en la balanza de es bueno o es malo. O sea, una copa de vino se disfruta y tenemos derecho a disfrutar en la vida. Y creo que es importante también, o sea, que lo disfrutemos. O sea, porque la vida es difícil, de vez en cuando como y me tomo una copa de vino, no pasa nada. Yo creo que es cuando mi comida ya no está completa si no me tomo un vino o ya ese vino se va acompañado de una segunda copa, que es cuando tengo que empezar a cuestionar qué está pasando. Si ya no puedo ir a la cama a dormir porque ya no me tomé esta copa, también ahí es cuando ya empieza a aparecer. Pero sí, yo creo que de manera muy particular pues no sé, reforzamiento social e incluso la experiencia que se ha construido social y culturalmente alrededor del alcohol también es muy gratificante. Claro. O sea, no significa que esté prohibida para que estés sano, pero sí significa ser muy consciente del riesgo. Sí, y como todo, cualquier abuso, pues evidentemente es malo para nuestra salud. Pues ya nos dijiste del estrés, de los corticoides, etc. Ya nos dijiste qué podemos experimentar en nuestra salud cuando vivimos bajo estrés durante mucho tiempo. Ahora, pues danos la otra parte, cómo revertir toda esta situación, cómo la hacemos para dejar esta adicción que podemos llegar a tener al estrés, la mayoría de la gente que vivimos en las grandes ciudades. ¿Cómo la hacemos, doctor? Fíjate que precisamente lo que dices es como
como el verdadero éxito de trabajar en salud mental es llevar a la conciencia de que la mayoría de nosotros vivimos con estrés. Nuestro estrés siempre es una causa de riesgo para cualquier enfermedad. Entonces, partir de entender cómo estamos, no sé, tener como esta experiencia que yo le llamaba estructura ahorita. Es decir, me despierto, siento que a veces, digo, es muy importante identificar como una especie de análisis que puede ser desde lo más técnico hasta una meditación o una experiencia de agradecimiento, como lo hacen en algunos otros contextos, para poder pensar que está bien y agradecerlo y estar un poco más tranquilo. Y eventualmente también acercarse a identificar que no está bien y con qué voy a tener que lidiar durante el día. La primera es hacer consciente el estrés. O sea, ser consciente que sí tengo estrés, si hay alguna manifestación de estrés y cómo lo puedo gestionar. Muchas de las causas de estrés que eventualmente generan ansiedad son problemas que no me toca resolver. Son situaciones, no sé, o sea, por ejemplo, el poner atención a ciertas cosas en los medios y relacionarme con ellas, aunque a mí no me toque. O sea, y entiendo el punto de estar enterado, ¿no? De la política, de la economía internacional y de las guerras que están ocurriendo al otro lado del mundo. Pero generan una percepción de inestabilidad que quizás a mí no me está afectando. Claro. Pero me ayuda a no ver las cuestiones de inestabilidad que sí están afectando en mi vida. Mi condición de pareja, qué estoy haciendo, mis objetivos. Creo que también es muy importante el entender que todos vivimos, no sé, como ante muchos objetivos que le damos mucho valor. Y en el camino se nos olvidan otros objetivos que no tienen valor. Como el estar bien en familia, el sentirme que hoy hice algo bueno por mí. O sea, algo bueno como ir al gimnasio, algo bueno como comer bien. Sano. Ajá. Yo sentía que comer, o sea, por ejemplo, comer sentado. O sea, porque de repente uno come parado, ¿no? Sí, claro. Comer sentado ya es social. Con tu tiempo. Sí, claro, por supuesto. O incluso, ¿no? O sea, no sé, meditar, tener una experiencia. Hacer un poquito de ejercicio, ¿no? O sea, lo que siempre hemos escuchado que es comer bien, hacer ejercicio y si de plano ya no podemos, medicamento. Pedir ayuda. Ajá, la que sea. Sí. Psicológica, eventualmente psiquiátrica o lo que tengas a la mano. O sea, también espiritual o sí, creo que es suficiente, ¿no? La otra cosa también es sentirte parte de algo, de un grupo, de un espacio, que no únicamente sea lo laboral, que también sea en lo familiar, que también sea en lo social. Sí. O sea, porque cuando tú te vinculas a esto, puedes echar raíces, sentir que no estás en un lugar de inseguridad o identificar dónde estás bien. Y a partir de esto también toda tu experiencia emocional va a cambiar. Y un poco también dejar de lado la culpabilidad, ¿no? De repente el día que no tenemos nada que hacer nos sentimos culpables porque esto que decías socialmente pues lo vemos mal, ¿no? En esta sociedad mexicana que de repente trabajamos demasiado. Justo eso que acabas de decir me parece muy, muy interesante porque ¿cuándo no tenemos que hacer? O sea, cuando no tengo nada que hacer es cuando no tengo trabajo remunerado. Es correcto. Pero todos tenemos algo que hacer. O sea, es muy probable que un ama de casa te diga ahorita no tengo que hacer. Yo siempre tengo que hacer. Sí. Pero la mayoría de los que pensamos en tenemos un día libre pensamos en que tendríamos que no hacer nada. Y los descansos activos también son importantes, ¿no? Una experiencia que me brinde gratificación, pero que no sea o sea, no sé, a mí me pasa mucho, de repente es como, no sé, empiezan mis pacientes intentando, no sé, empiezan a pintar y luego quieren vender sus pinturas. No, le digo, espérese, claro. O sea, disfruta todavía, o sea, gózalo. No lo conviertas en una experiencia estresante, no lo conviertas en, si eventualmente está bien, o sea, no sé, exponlo, si alguien te lo quiere comprar, que te lo compre, ¿no? Pero que no se convierta en una búsqueda propia, ¿no? Porque si no se va a volver estresante. Y se vuelve otra vez tu nuevo trabajo. Es tu nuevo trabajo, pero el del fin de semana. Exacto. Entonces, si bien sé que vivimos en un país que por su nivel de ingresos, la gente tiene que trabajar más de una jornada, creo que uno de los puntos más importantes es ¿no? Sí tener objetivos que solo sean para regular mi día a día. O sea, como dices, si no tengo que hacer eso. O sea, es estar en contacto conmigo, ver que no está bien, asegurar igualmente algunas acciones de prevención, tener, como tú dices, ejercicio, comer bien,
momentos de relajación, Claro. de convivencia social, de convivencia con mi familia. Exactamente, a cuidarnos y a disfrutar de esos momentos que tenemos para nosotros, que es el nuevo, dicen por ahí, nuevo privilegio de estos tiempos, ¿no? Tener tiempo libre para hacer lo que nos gusta. Doctor, muchísimas gracias, qué placer por estar con nosotros, poder platicar contigo de estos temas tan importantes y tan recurrentes y que se hable sobre todo de la salud mental, que es importante, ¿no, Norbermi? Exactamente, gracias, doctor José Javier Mendoza Velázquez, él es psiquiatra, lo pueden encontrar en el Hospital Ángeles Pedregal por cualquier cosa. ¿Nos quieres regalar tus redes sociales? Sí, me pueden encontrar, yo soy José Mendoza, tanto en Twitter, bueno, ahora X, Ajá. como en Instagram. Ahí aparezco como doctor José Mendoza C. Entonces, igualmente, en cualquiera de todas esas, donde me encuentren, den un toque y ya entrarán en contacto conmigo. Me parece perfecto. Gracias, José. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes. Gracias por haber acompañándonos aquí en Dosis de Salud. Ya saben que este y todos los capítulos lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube en Salud 180 y que todos los miércoles estamos de estreno. Miércoles 7 de la noche se pueden encontrar esta y muchas charlas acerca de temas relacionados con nuestra salud. Yo soy Irán Hurtado. Nos vemos a la próxima y cuídense mucho.